En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dispongámonos esta mañana de sábado 7 de agosto a nuestra breve reflexión del Evangelio de hoy. Soy el Padre Emilio Vargas Ávila, conocido más como el Padre Milocho. ¿Que por qué Milocho? Porque me llamo Emilio y a los Emilios nos dicen Milo. A mí desde niño me decían Milocho, Milochín, y entonces en la radio el locutor Gerardo Canseco, de feliz memoria, en Radio Centro, el programa de excelencia personal, me dijo: es muy largo decir sacerdote católico Emilio Vargas Ávila, mejor Padre Milocho. Como a Padre Chinchachoma, que estaba a mi lado también, que en paz descanse Padre Chinchachoma. Él era Alejandro García Durán, misionero, dice mejor Padre Chinchachoma. Entonces Padre Milocho, mi nombre pues artístico, mucho tiempo me dediqué y ahora de vez en cuando puedo, a evangelizar por medio de la música. Y pues hablando de música, enséñanos Señor tu palabra, descúbrenos Señor tu verdad, alumbra con tu luz nuestras almas y líbranos del mal. Nos disponemos a esta reflexión del texto evangélico de este día, San Mateo capítulo 17, versitos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae a la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comienzo con esta invitación de todo corazón. Estoy en la parroquia de Santa Rita de Casia, patrona, dicen así, de lo imposible, porque para Dios todo es posible. Santa Rita de Casia, cada vez voy conociendo más detalles de su vida. Ella fue joven, se enamoró, y sus padres, a pesar de que ella tenía una inquietud de ser religiosa, sus padres la comprometieron, la casaron, y tuvo 2 hijos gemelos. Entonces después los hijos murieron por la peste, murió el esposo, era violento, los hijos querían cobrar venganza, se los digo rápidamente. Ella en su oración decía: Señor, si han de morir en pecado por la venganza que desean cobrar, pues prefiero que te los lleves. Dios no cumple antojos. Pero bueno, la muerte cayó sobre ellos, ellos se arrepintieron, pidieron perdón a su madre, murieron. Entonces Santa Rita de Casia, al quedar viuda, entonces volvió nuevamente a ese deseo de ser religiosa. Fue un milagro el haber ingresado al convento de las Agustinas. Tiene sus detalles muy hermosos, pero lo comento porque quiero invitar a los jóvenes, a las mamás, a los padres de familia, a visitarme a la parroquia de Santa Rita de Casia. Yo llamo a ese momento que invito a una consulta espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús les dijo: tráeme a tu hijo. Entonces, qué importante. Ahorita los jóvenes están en una situación muy, muy difícil por el ambiente del mundo.
Están confundidos. Y dice San Pablo, no se dejen envolver por este mundo. Cuando dice mundo, no que el mundo sea malo, no, lo mundano, lo que el hombre toca con su egoísmo y lo que el demonio inspira, el espíritu del mal, el espíritu maligno. Me viene a la mente el caso de una chica que efectivamente tenía indicios de estar poseída. No es el momento porque no da tiempo de comentarlo, pero a Dios gracias, terminé dándole la Eucaristía. Hubo otros pasos, otras situaciones muy fuertes, muy difíciles. Entonces terminé dándole la Eucaristía, y cuando ya comentamos abiertamente, ella me dijo, es que quería que mi papá cambiara de vida y mi mamá, ya me dijo los detalles, pero voy a lo siguiente. Una señora me dijo que me iba a enseñar cómo hacer que mi papá y mi mamá cambiaran. No era otra cosa sino hacer invocaciones al maligno. Ahorita el demonio anda suelto, y no del estómago. El demonio se personifica. Aquellos que promueven la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia y otras prácticas que según son producto de las leyes de la Cámara de Diputados, de senadores, etcétera. Cuidado, ¿por qué? Porque hay ideologías que en su base son ateas, sin Dios, materialistas, hedonistas. Es el ambiente del mundo, son las tentaciones del maligno, y a esto le aunamos el egoísmo humano, que no es otra cosa sino darle al cuerpo lo que pide, darle rienda suelta a los instintos, a las pasiones, halagar a los sentidos. Y miren las consecuencias. Jóvenes que por querer llenar su vida están más vacíos. Otros incluso optan, ¿sí?, por el suicidio, etc. Entonces, tengamos muy presente esto. Busquemos al ministro consagrado. Qué bueno que van con el psicólogo, con el terapeuta, pero hay de psicólogos a psicólogos. Ejemplo muy claro. Una psicóloga que pensaba según el mundo y hacía alusión, presumía de ser una psicóloga actual. ¿Y qué recomendaba a sus pacientes? No, es tu cuerpo, llégale al cuerpo lo que pide. Así en pocas palabras se los digo. Hasta que ella tuvo una conversión, un encuentro personal con Cristo. Al igual que aquel que practicó en vida, siendo médico, miles de abortos, entre ellos el aborto de su propio hijo, ¿qué creen? Se convirtió. Ese encuentro personal con Cristo, como este hombre que a los pies de Jesús hizo oración. Esa oración, Jesús, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques. Ten compasión de mi hijo, diríamos actualmente. Mi hijo es adicto a las drogas. Mi hija esto, mi hijo aquello. Los problemas actuales de la juventud. Una recomendación importante antes de irnos. Haz oración por ellos. El poder de la oración. Padre, ¿qué puedo hacer por mi hija? ¿Qué puedo hacer por mi hijo? Oración ante Jesús sacramentado. Con fe, para que llena de la gracia de Dios, cuando lo veas, cuando lo mires, le transmitas todo lo que Dios siente por él a través de ti. Cariño, afecto, ternura, comprensión, compasión, pero también disciplina, educarlo, poniéndole límites ante Jesús. Y claro, haz de cuenta, ¿verdad?, que el sacerdote de tu parroquia o cualquier otro ministro está para ello. Escucharlo en confesión o una dirección, una consulta espiritual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.